Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. La frase mariana para el día de hoy nos la regala Pío X, San Pío X. Nos dice: dadme un ejército que rece el Santo Rosario y lograré con él conquistar el mundo. Con esta preciosa frase y más en el contexto en el que estamos, mes de octubre, mes del Santo Rosario, les damos una cordial bienvenida a este programa junto a ti. Como siempre, el saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de la ciudad de Lima, de la ciudad del Cusco, de la ciudad de Arequipa, y a todos aquellos que nos siguen a través del internet en www.nstv.com y en nuestra opción de YouTube NSTV Radio. Hoy les vamos a estar acompañando en la parte técnica José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo, hoy día de jóvenes, un servidor Henry Moreno y nuestro querido joven amigo Juan Carlos Uzcamaita. Juan Carlos, un cordial saludo. Muchas gracias, don Henry, y la bienvenida a todos nuestros televidentes, porque ya estamos empezando a salir en televisión y en radio, a nuestros radio oyentes, y atentos porque es un tema bastante interesante de la Iglesia. Así es, hoy queridos amigos tenemos un tema que va a tocar la Iglesia, un tema que para todos nosotros como fieles tiene que ser algo muy claro porque nosotros somos partes de la Iglesia, partes de ese cuerpo místico con Cristo a la cabeza. Pero ya veremos el tema que tenemos en este sentido. Como siempre, vamos a empezar con nuestra primera sección del día, la sección del Santo del Día. Hacemos una pausa y enseguida retornamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 10 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Paulino de Rochester. Fue San Paulino un monje romano en el monasterio de San Andrés en Roma y en el año 601 fue enviado por San Gregorio Magno con San Melito y otros a ayudar a San Agustín y a llevarle el palio. Trabajó en Kent con la posible excepción de una misión a Anglia Oriental antes de 616 hasta 625, cuando acompañó a Etelburga, la hermana del rey Eadbaldo de Kent, en su viaje a la corte de Northumbria para casarse con el rey Edwin, entonces pagano. Antes de salir de Kent fue consagrado obispo por San Justo, arzobispo de Canterbury. Logró convertir a Edwin y a una gran cantidad de personas y el bautismo del rey se realizó el 12 de abril de 627. Con la ayuda de San Edwin estableció su diócesis en York y comenzó a construir una iglesia de piedra allí. Sus trabajos apostólicos en la instrucción y el bautizar a la gente del norte del país fueron incesantes y la tradición perpetúa su ministerio en Javering, Catherick Bridge, Dewsbury, Isingwood, Southwell y en otros sitios, mientras que su propio nombre se conserva en la villa de Pallingsburn en Northumbria. Ante la derrota de San Edwin en 633, Paulino llevó a salvo a la reina y a sus hijos a Kent, y como la reacción pagana bajo Penda hacía imposible la obra misionera en Northumbria, se dedicó a la diócesis de Rochester, entonces vacante. Fue después de su huida que le enviaron el palio desde Roma en el 634 para nombrarlo arzobispo de York, aunque los escritores anglicanos han discrepado entre ellos en cuanto a si él estuvo justificado en abandonar su arquidiócesis. Los escritores católicos, siguiendo a San Beda, han afirmado que él no tuvo alternativa y que fue la mejor decisión de lo que era aconsejable bajo estas circunstancias. San Beda lo describe como un hombre alto y delgado, con la figura algo inclinada, tenía pelo negro y la nariz aquilina y era de aspecto venerable y que inspiraba reverencia. Fue enterrado en su iglesia en Rochester y cuando reconstruyeron la catedral, el arzobispo Lanfranc trasladó sus reliquias a una urna de plata donde descansaron hasta la Reforma. En Inglaterra celebran su fiesta el 10 de octubre, día del aniversario de su muerte. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy.
y las ganas de servir. Se escucha un grito de desesperanza en el país. Hay tanta gente extraviada sin ganas de vivir. Y es su voluntad venir a este lugar, ser la luz que ilumine el caminar. Portadores de la esperanza, siguiendo a Cristo con el corazón. Sembradores de la palabra, encendiendo almas con su amor. Se abren nuevas puertas para evangelizar. Se necesitan nuevas voces que porten su verdad. Nuestra iglesia crecerá con fuerza y santidad si nos donamos libremente en misión a los demás. Un nuevo paso dar, la bandera levantar, en nombre del Señor hasta el final. Portadores de la esperanza, siguiendo a Cristo con el corazón. Sembradores de la palabra, encendiendo almas con su amor. Renacerán la fe y la caridad, se calmarán tormentas con su paz, se construirán hogares donde reine la verdad, donde todos puedan compartir el pan. Portadores de la esperanza, siguiendo a Cristo con el corazón. Sembradores de la palabra, encendiendo almas con su amor, construyendo el reino del Señor. Muy bien, y después de la pausa nos metemos de lleno en el tema central del día de hoy. Hoy Juan Carlos nos trae un planteamiento que es la iglesia, un planteamiento que, como decíamos, todos los fieles, Juan Carlos, tenemos que tener claro, y podríamos decir que especialmente los jóvenes, porque a veces suele pasar que hay una relación con la iglesia un poquito de mínimos, Claro, de cumplir los mínimos, sí. y como no la conocemos, no terminamos de conocerla, pues mucho menos nos vamos a enamorar, o el joven no se va a enamorar y va a tratar de superar esos mínimos que en realidad, de pronto la palabra suena un poco fuerte, pero nos pone con una actitud un poco mediocre con respecto a la fe. Claro, y también pensar que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero muchas veces los jóvenes, y a veces también suena un poco fuerte por ignorancia, se dejan arrastrar por otras sectas, y entonces el joven no sabe cuál es la iglesia verdadera, porque le proponen un montón de iglesias, los pentecostales, y llegan a las puertas de las casas llamando y diciendo somos la verdadera iglesia, únete a nosotros, y entonces el joven queda confundido porque aún no tiene las bases realmente firmes de saber cuál es la verdadera iglesia. Y por eso quería tomar este punto, porque sí, hay muchos jóvenes que realmente están un poco, lo que dice un dicho, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Entonces la ignorancia de nuestra iglesia es muy alta en los jóvenes. No sabemos, por ejemplo, qué significa que sea una, que sea santa, que sea católica y apostólica. Entonces lo vamos a grandes rasgos, ¿no? Porque esto profundiza mucho más. Claro. En el catecismo de la Iglesia Católica esto lo profundiza a plenitud, pero vamos a ver unos puntos muy interesantes de la Santa Madre Iglesia. Y el primero sería que es católica. Entonces, católica viene de la palabra griega católicos, que significa universal, o sea, la Iglesia Católica abarca a todo el mundo, a todo el planeta, y eso mismo lo dijo Jesús cuando dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, y los envió a sus discípulos y apóstoles. Me estoy acordando que un poco haciendo historia, Dios eligió al pueblo judío no para quedarse en el pueblo judío solamente en el ámbito de la fe, o sea, no quiso elegir al pueblo judío y decir con estos son los que me quedo.
el pueblo judío siempre tenía el compromiso luego de expandir la fe hacia todas las demás naciones. Al no cumplirse este requisito, que eran las alianzas que iba haciendo Dios con el pueblo judío, llega el momento en que es arrasado en el año 70 y ya había empezado lo que dice usted, esa universalidad de nuestra fe católica, que es ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Es muy bonito pensar que la fe de la Iglesia cobija a todos, creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes. Por eso también a veces los jóvenes que no llevan una vida buena se sienten excluidos de la Iglesia. O hay mucha confusión también de que dicen, por ejemplo, que hay casos en que parejas convivientes no pueden recibir la Sagrada Comunión, entonces piensan que se le excluye de la Iglesia. Pero no es así, la Iglesia es madre, ama a todos, creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes. Pero también tiene como madre, tiene que ser hijo de esa iglesia, porque si no eres hijo, y esa está la libertad. O sea, el joven está llamado, y es el último punto que quiero ver, que es la obligación de buscar la verdad. El joven está obligado a buscar la verdad. Y entonces, como la iglesia es universal, nadie está excluido, lo que usted decía. Creyentes y no creyentes, todos estamos llamados y no hay exclusión, que muchas veces nos meten en la cabeza, a veces los medios de comunicación también. Muchas sectas nos dicen que no, la iglesia no es para todos, sino cosas confusas que meten. Y lo que sí hay que tener en cuenta, y vale la pena hacer la precisión, es que el hecho de que la iglesia sea para todos no quiere decir que tengamos ya acceso a la participación de todo lo de la iglesia. ¿A qué me refiero? Que si una persona no creyente, por ejemplo, al escuchar que la iglesia es para todos, quisiera ir a comulgar, pues la iglesia obviamente no se lo va a poder permitir por su bien, por el bien de su alma, sino que todo es un proceso. Por ejemplo, esto tan bonito que existía en la tradición y que todavía existe, el catecumenado, antes del bautismo, primera comunión, etcétera. Es un proceso. Es un proceso y a veces puede ser largo, a veces puede ser corto, depende cuán dispuesta esté el alma a aceptar. O sea, tampoco pensemos que son reglas estrictas, porque a veces pensamos que no, son muchas normas, muchos pasos. No, pero es todo para el bien de las almas, porque imagínense si la iglesia permitiese que un no creyente, que aún no tiene su fe, comulgase, quedaría en pecado mortal. Y la iglesia no estaría actuando como madre, al contrario, estaría actuando como mal, porque está condenando a esa persona, o sea, le está haciendo caer en pecado mortal. Entonces, por eso hay pasos, los neocatecumenales, después llega las catequesis, ahí se le instruye, dependiendo de cuán avanzada esté su formación en la iglesia, y luego ya empiezan los sacramentos, ¿no? Porque a veces hay que pensar que hay muchos jóvenes o muchos ya mayores de edad que deciden entrar a la iglesia y tienen que pasar ese proceso, no es que... Claro, personas que no se han bautizado adultas y necesitan un proceso distinto a un niño que sencillamente va y se le bautiza con los requisitos de los padrinos, padres, etcétera, pero una persona adulta necesita ya un proceso mayor. Necesita un proceso mayor. Y es muy bonito también la promesa que hizo Jesús luego de que anunció de que vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llega una promesa que a mí me encanta, como lo dice San Juan Pablo II, porque él lo dice en una jornada mundial de la juventud, y dice, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es una promesa que valida que esta es la iglesia verdadera, porque Jesús fundó y lo dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los protestantes a veces no toman esta parte, este pedazo del Evangelio como base de su verdadera iglesia. Y claro, entonces, saber que Dios está con nosotros en la iglesia, eso, y según, creo que continúa, y el poder del infierno no prevalecerá las puertas del infierno. Vemos que durante toda la historia de la humanidad, la iglesia católica siempre ha sido atacada, siempre ha sido atacada. Pero pese a todos los ataques, pese a todas las... Igual la iglesia no es guiada por hombres, ha tenido momentos oscuros, críticos, porque ha tenido momentos que a veces los jóvenes se confunden, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cisma, lo que es no se me viene la palabra, cuando venían las inquisiciones. Entonces muchos jóvenes piensan que por esa época la iglesia no es verdadera. Pero hay que tener en cuenta que la iglesia no está guiada, es guiada por hombres, pero
el que inspira todo, el que sostiene todo, es Dios. Claro, Cristo como cabeza. Cristo como cabeza y nosotros como miembros. Entonces, hombres como hombres podemos flaquear, y flaqueamos muchas veces, pero es nuestro deber como católicos de que no flaqueemos, o sea... Claro, perseverar, pedir la gracia de Dios, entender que tenemos flaquezas y por eso la importancia de la unidad de todos para irnos ayudando unos a otros, que era lo que uno veía en la iglesia primitiva, ese vivir en hermandad, compartiendo el pan, todos a una. Eso es lo que nos pide la Santa Madre Iglesia y por eso es que es universal. Es bonito ese concepto de universal, es un primer concepto que nos tiene que quedar claro a todos nosotros, pero la Iglesia además tiene más cosas, además de ser universal, tiene unas características que también hoy nos tienen que quedar claras para que entendamos por qué es la Iglesia verdadera. Claro, también tenemos que la Iglesia es apostólica y que es romana. Apostólico porque viene de la descendencia de los apóstoles, la sucesión de los apóstoles aún se mantiene, que son nuestros obispos. Y aparte, si vemos toda la historia, el Papa tampoco ha tenido interrupción. A nivel histórico estamos hablando, porque ya sabemos que el primer Papa fue San Pedro. Y a veces eso confunde un poco, porque yo me acuerdo que estábamos comentando de que un jesuita de alto cargo decía que ponía en duda el Evangelio. Decía que no era verdadero porque nadie lo grabó. Nadie había podido grabar las cosas que se habían dicho, no habían audios de eso. No habían audios, pero eso es, o sea... Sí, no tiene sustento, esas cosas se dan, pero lo que sí hay que tener claro es que esa sucesión de la cual estamos hablando, desde San Pedro, ese primer papa, una sucesión ininterrumpida a lo largo de toda la historia de la Iglesia, se debe a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque uno, a veces, Juan Carlos, escucha muchas interpretaciones en el mundo, es que la Iglesia es una gran empresa, es una empresa que se ha sostenido, pero si uno se pone a mirar, en realidad ninguna empresa que tenga una función ni comercial y sea privada, si tenga todos los recursos del mundo, llega a durar más de 20 siglos como ha durado la Iglesia, si no es porque el Espíritu Santo la sostiene. Otro argumento: si, como usted decía, la Iglesia está conformada por seres humanos y muchas veces nos comportamos mal, hace rato que la hubiéramos destruido. Si dependiera solamente de nosotros, como si fuera una empresa, o como dice el Papa, la Iglesia no es una ONG, ya se hubiera destruido hace rato, tal vez en los primeros días, pero el Espíritu Santo la sostiene con Cristo a la cabeza. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo y es, o sea, es un poco absurdo pensar de que la Iglesia no es la verdadera, porque es... Tarde o temprano, el que busca la verdad de corazón la encuentra, Y, por ejemplo, llega, el caso de Scott Hahn, que es un protestante que se convirtió, y él era muy estudioso, era muy meticuloso en la parte de lo que es toda la escritura, y se la sabía todo, y muy bien, ¿no? Pero llega un momento en que le entra una pregunta que no tiene respuesta. Porque su tema de él era la alianza, ¿no? Entonces va a una iglesia y queda impresionado ante la primera misa que escucha, a última banca, de que toda la liturgia de la Santa Misa estaba ahí presente, ¿no? Y está basada en la Escritura, que es lo que los protestantes se basan, porque para ellos solamente la fe es importante, no las obras. Que entre otras cosas, un estudiante fue el que le hizo la pregunta: muéstreme en las Sagradas Escrituras donde dice que solamente por la Escritura uno se salva. Esa es la pregunta. Eso no existe, esa respuesta en las Escrituras. No hay ningún pasaje donde diga que solamente la Escritura se salva. Por eso en nuestra iglesia está la tradición, está el magisterio, está toda la tradición apostólica, toda la riqueza que tiene la iglesia. Y también pensemos de que el Papa, porque a veces los jóvenes piensan de que el Papa es un jefe de una empresa que comete errores, pero hay que tener en cuenta que el Papa tiene la autoridad de que lo que él dice está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así es. Más adelante usted tiene el tema de la infalibilidad, que me pareció muy interesante, lo vamos a tocar porque es bien interesante ese punto que a veces estamos muy confundidos. Pero antes de pasar a eso, además de apostólica, decimos que es romana. Esto también es bastante particular porque uno dice, bueno, y lamentablemente a veces uno escucha, ¿y por qué todas las demás iglesias de los demás países tienen que estar bajo Roma? ¿Por qué tienen que estar obedeciendo a Roma? ¿Acaso es que cada iglesia no tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, su propia dinámica? ¿Por qué tendrían que estar bajo Roma? ¿Por qué la iglesia romana? Bueno, es una pregunta que me pilló. No, pero es muy interesante porque fíjese, el Papa, lo que es bien interesante es que el Papa, el primer Papa,
San Pedro va a estar en Roma. Claro, siempre ha estado en Roma. Y claro, y ha salido o sea, es como que el poder a nivel de la fe, a nivel divino, ha salido de Jerusalén por toda la historia que conocemos, por la infidelidad de la alianza del pueblo judío con Dios, y Dios ha querido establecerla en Roma. Desde entonces el papado ha estado allí. Es cierto que en la historia varias veces, algunas veces, no varias veces, tampoco muchas, pero algunas veces ha habido casos en que ha habido, por ejemplo, dos papas, como ocurre hoy en día, que hay un papa emérito y el papa que ejerce actualmente, el Papa Francisco, y el emérito Benedicto XVI, pero en otra época hubo un papa en Aviñón, otro papa en Roma, pero siempre nos quedó muy claro en el tema de la fe que el papa estaba en Roma. Y Roma significa la autoridad, como en la iglesia hay una autoridad que es el Padre y el Hijo obedece y el Espíritu Santo es comunicación, pues todos debemos obediencia al Papa, ese primado de Pedro del que usted hablaba. Por eso también se le denomina con el nombre de Santa Sede, la Santa Sede, es la sede de toda la iglesia que está en Roma. Y también me viene a la memoria cuando leí la vida de Santa Teresa de Ávila, creo, cuando ella estuvo en el conflicto de los dos papas, que un papa estaba en Francia, en Aviñón, y otro papa estaba... Pero siempre los papas anhelaban ir a Roma porque era la sede. Así es. Es la sede apostólica desde el principio de la iglesia que en Roma. Entonces todos los obispos, por motivos mayores, porque en esa época influían mucho los emperadores, los reyes en estos conflictos de guerra, el papa se tuvo que ir de Roma por motivos de guerra. Pero él siempre anhelaba y estuvo bastante tiempo fuera de Roma, pero él anhelaba y también tenía el temor porque si volvía a Roma lo podía matar, pero llega un momento en que un papa decide volver a la cátedra de Pedro. Pero sí hay que caer en la cuenta de que el papa necesita estar en Roma, porque es la Santa Sede, o sea, de ahí la iglesia se mantiene, de ahí llegan las encíclicas, el papa está reunido y da todas sus audiencias, de ahí... Bueno, ahora vemos que también ahí está el Romano Apostólico, el Colegio del Romano Apostólico. Las dos columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo, estuvieron allí, tuvieron su martirio. Dios ha querido tener su sede en Roma, como usted dice, y siempre la sucesión de un siglo tras otro, o de un papa tras otro, mejor ha estado desde allí. Y allí estamos con el Papa. Entonces es importante entender ese carácter de apostólico y de romano. Por eso esa frase que uno dice, yo soy católico, apostólico y romano, hay que entenderla en esa magnitud. ¿Qué estoy queriendo decir cuando digo yo soy católico, apostólico y romano? Que soy universal, ya lo hemos visto, que estoy bajo la enseñanza de los apóstoles y la autoridad de los apóstoles porque son los sucesores y los que tienen la bendición que ha dado nuestro Señor Jesucristo sobre los apóstoles, y romano porque estoy bajo la autoridad de ese Papa que está en Roma. Claro, la autoridad, sí. O sea, también Jesús, cuando instituyó a Pedro como Papa, necesita una jerarquía la Santa Iglesia porque tiene que llevar un orden también, el recto orden siempre lleva a la perfección. Entonces, por eso el Papa es la cabeza de toda la Iglesia, la Santa Sede es su lugar donde Él está. Y si no hubiese eso, habría una confusión. Cada quien se erige como Santa Sede. Puede decir yo que aquí la ciudad de Cusco sea la Santa Sede de la iglesia porque es antigua. Yo que sé. Claro, esa historia tan triste del anglicanismo, de lo que pasó en Inglaterra cuando se separaron de Roma. Fíjese que la relación siempre es esa separación de Roma. O como el ejemplo que usted da de Scott Hahn, el libro que él tiene se dice Camino a casa, que es como camino a Roma, de vuelta. Dulce Hogar. Roma Dulce Hogar, exactamente, ese es el título. Roma Dulce Hogar, porque nuestro hogar está allí en Roma, donde está el primado, donde está el vicario de Cristo que nos conduce a todos. Entonces, no es en vano el hecho de que la sede esté allí en Roma. Muy bien, si le parece, vamos a hacer una pequeñita pausa. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa ya que nos ha quedado así, en términos generales, un poco claro lo que significa ser católico, apostólico y romano. Pero volviendo de la pausa, nos vamos a meter en un tema muy interesante que tiene que ver con la infalibilidad del Papa. ¿Qué significa que el Papa sea infalible? ¿Qué significa que el Papa cuando habla, como escuchamos, ex cátedra, lo que él dice ex cátedra es infalible, ya no se puede modificar? Y eso que tiene que ver muchas veces cuando se plantea que el pueblo de Dios de pronto en algunas cosas que dice el Papa, pues no solamente este Papa, sino a lo largo de toda la historia, pues a veces sienta que no le ayuda en su fe, que no está de acuerdo, porque lo dicen otros ámbitos que no son ex cátedra. Todo eso vamos a verlo después de la pausa. Ya regresamos. Peccavimus
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Muy bien, y después de la pausa nos vamos con este tema de la infalibilidad, que es muy interesante aquí el artículo que trajo Juan Carlos. No sé si usted me permita leer este párrafo, que es bien interesante. Sí. Y empieza diciendo, ¿en qué consiste ese primado de Pedro y sus sucesores? El Catecismo de la Iglesia nos dice, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando, y escuchemos muy atentamente esto, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 891. Hay tanta confusión con respecto a la infalibilidad papal que es bueno detenerse un poco para examinar en qué consiste la misma y remitirse a la Constitución Pastor Eternus que la define. Y ahora lo vamos a leer, pero me causa ya curiosidad en esta introducción, Juan Carlos, que hablando de la infalibilidad, ya empieza a poner unos requisitos que tenemos que tener en cuenta, y es que, primero que todo, el Papa tiene que estar hablando en esa calidad de pastor y maestro. Segundo, que proclama un acto definitivo en doctrina, en cuestiones de fe y de moral. O sea, ya hay como un ámbito en el cual el Papa, cuando habla ex cátedra, está hablando como pastor, está hablando como maestro y está tocando temas doctrinales. O sea, doctrinales es que están sustentados en las Sagradas Escrituras y yo no los puedo modificar. No se puede modificar. Y a lo largo de la historia muchos papas han hecho doctrina. Por ejemplo, cuando se instruyó el dogma de la Asunción, de la Inmaculada Concepción, todo eso es doctrinal, entonces ya es infalible. Infalible. Y bueno, es muy interesante este artículo porque más adelante va a decir cómo es que uno se da cuenta que eso ha sido infalible, cómo es que el Papa no se equivoca, porque uno podría decir, bueno, a ver, una pregunta, y el Papa cuando habló ex cátedra en el dogma de la Asunción, en su momento habrá quien decía, pero se puede estar equivocando el Papa. ¿Cómo sabemos que no se está equivocando? Porque cuando habla doctrinalmente en las Sagradas Escrituras, no está modificando nada de las Sagradas Escrituras y está diciendo lo que está ahí escrito. El problema es que alguien diga, o un papa diga, estoy hablando doctrinalmente y se remita a algo que no está en las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Claro, por eso tiene que, también por eso, por ejemplo, el Papa cuando hable, es un poco complicado, ¿no? Yo creo que es un poco complicado, pero porque cuando el Papa habla, por ejemplo, como Papa Francisco, no es doctrinal. Por ejemplo, cuando está en una reunión, eso no es doctrinal. Claro, cuando es una reunión privada o cuando vemos que le manda, por ejemplo, un mensaje a Argentina o a Perú, un mensaje muy específico, muy local, ahí no está hablando ex cátedra. No, es en casos muy puntuales que ya lo vamos a ver. Voy a seguir la lectura. Adelante, que está bien interesante. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Esto es muy interesante, son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Es decir, de la Iglesia somos parte todos. Sí. Es muy interesante esto porque todos los que decimos somos católicos somos parte de la Iglesia. También los sacerdotes, por supuesto, la religiosa, los obispos. Y ante una definición del Papa uno podría decir, bueno, yo opino que sí, yo opino que no. No, cuando el Papa habla ex cátedra y está tocando temas doctrinales, lo dice aquí, no es por el consentimiento de la Iglesia que eso sea válido, no es una democracia. No. A ver cuántos católicos le parece que esto sí o que esto no. No, porque cuando el Papa habla ex cátedra, lo hace con ese poder que le ha venido a través de Pedro desde entonces, que Jesús ha querido dar, del Espíritu Santo. La asistencia del Espíritu Santo, claro. Y irreformable, o sea, queda hecho doctrina hasta el fin. Claro, hasta el fin. Por eso es importante que la autoridad del Santo Padre, el Papa, es inefalible porque es inspiración divina. O sea, él no puede tampoco mandarnos, si la doctrina que nos dice manda a pecar o manda... no es doctrina. No es doctrina. O sea,
puede llegarse el caso, aún no se da, claro. Pero por ejemplo, si el Papa dice, es un ejemplo, no creo que lo absurdo, diga. sí, pero para que lo entendamos. Para que lo entendamos, porque si el Papa llegase a decir que, por ejemplo, comulgar en pecado mortal es lícito y no hay falta, eso ya no es doctrina. Claro. Y ahí ya no hay inspiración divina, porque por las Sagradas Escrituras, por la tradición y por otros estudios que se han hecho cuando se instituyó la Sagrada Eucaristía, porque el mismo Jesús lo dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y no podemos recibirlo con impureza en el alma. Si va contrario a todo eso, no es doctrina. Se cae por y ahí su sí propio tenemos peso. la obligación de no obedecer al Santo Padre. Claro, uno obedece sobre lo que no constituya pecado. Claro. Eso es una cosa clara porque en ese sentido la conciencia que Dios nos ha dado, en donde nos ha también escrito la verdad, pues inmediatamente alerta. Fíjense que en el artículo inmediatamente va a poner varias condiciones. Sí, hay unas ¿no? condiciones, que voy a leer la primera, que el Papa tiene la potestad de no equivocarse, y hay varias condiciones para que el Papa no se equivoque, ¿no? En cuanto a doctrina. Tiene que hablar como pastor y maestro de todos los cristianos. Si habla como persona privada o lo habla a un grupo particular de cristianos, sus enseñanzas no deben considerarse infalibles. Eso es lo que decíamos cuando, por ejemplo, tienen unas reuniones apostólicas, está hablando con un grupo de personas, eso es. Claro, es una cuestión muy precisa, pero no está hablando, digamos, de manera universal para toda la Iglesia, claro, ex cátedra. Ex cátedra. Luego dice, si el Papa dirigiéndose al pueblo, a eso pone un ejemplo, ¿no? Si el Papa dirigiéndose al pueblo argentino que conoce nos dice algo particular para nuestra idiosincrasia, el resto de la Iglesia puede o no tomar esa enseñanza, pero no cae dentro del magisterio ordinario del Papa. Por ejemplo, cuando el Papa se dirige a ciertos países, le manda carta apostólica, podemos tomar parte de esas cartas, de las enseñanzas que hay en esa carta, pero no estamos obligados a regirnos por eso. Claro, no es magisterio ordinario, no es magisterio. Podríamos decir, espero no equivocarme, es un magisterio extraordinario, muy preciso, muy concreto, que ayuda, por supuesto, en el ámbito de la fe al pueblo al cual se lo está dirigiendo, pero como decimos, no entra dentro de la infalibilidad. No entra entre medio de eso. Ese es como el primero, ¿no? El primero. Pastor y maestro de todos los cristianos. Sí, ese es un punto que tiene que hablar como pastor y maestro de todos los cristianos, porque tiene que ser universal. La doctrina que él diga va a abarcar a todo el mundo, a todos los católicos, a todas las personas. Pero si solamente se dirige a alguien específico, algo local, no es doctrina que tenemos. Podemos coger sus enseñanzas. Claro. Por ejemplo, puede que diga enseñanzas muy buenas que vienen como anillo al dedo para nuestra vida, claro, o para ciertos países. Podemos tomar esas enseñanzas y acogerlas, pero no estamos obligados, a elegirnos. Creo que es un término que se utiliza que hay que tomarlo con religiosa sumisión. O sea, eso es universal para todo cristiano. Religiosa sumisión, lo que el Papa siempre habla, pero otra cosa es la infalibilidad, que eso es otra cosa. Si quiere, continúa la lectura. La segunda condición dice que tiene que haber una declaración formal de que la enseñanza es irreformable, es decir, definitiva. Pero para que haya esta declaración formal, tiene que estar en un todo de acuerdo con la enseñanza previa de todos los papas. Muy atentos a esto. Es decir, cuando el Papa habla ex cátedra, no solamente tiene que tener una base en las Sagradas Escrituras, que es lo fundamental, sino en todo el magisterio papal de los anteriores papas. Es lo que el Papa Benedicto XVI continuamente nos decía: hermenéutica de la continuidad. Cuando yo tengo dudas acerca de un pronunciamiento, ya no vamos a decir solamente ex cátedra o doctrinal, pero cuando yo tengo dudas que el pronunciamiento de un sumo pontífice pone en duda mi fe, me descoloca, no logro comprender, yo tengo que empezar a interpretar, por ejemplo, cuando se trata de un documento magisterial como una carta encíclica, tipos de cosas así, yo tengo que ponerlo en paralelo y en continuidad con los demás escritos de los papas sobre el mismo tema. Claro. Usted citaba, por ejemplo, lo de la comunión. Entonces yo empiezo a investigar qué han dicho sobre recibir la comunión el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, el Papa Pablo VI, y con toda esa riqueza que tiene la Iglesia, lo uno a lo que ha dicho este Papa y de allí extracto la verdad. Y eso es lo que me va a dar la tranquilidad
de que estoy sobre la verdad. Y eso es una tarea importante que supongo hará los papas cuando digan una doctrina infalible. No es que como se diría, lo sacan del sombrero como un conejo. conejo. O sea, todos piensan que cuando lo lee o se me ocurrió. Se le ocurrió y le dio la gana y lo tiró. Que muchas veces los jóvenes piensan eso, que el Papa dice, pero se le ocurrió seguramente en la capilla y le gustó y lo anotó y lo dijo. Y como es el Papa, el sumo pontífice, lo impone. No es así. Vemos que él tiene que estudiar también, tiene que ver que todo lo que va a decir, que esa enseñanza tenga, que esté, lo que decía, ¿no?, de acuerdo a las enseñanzas previas de todos los papas. Creo que son 365 con este actual Papa, la sucesión de los apóstoles, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. O sea que hay bastante magisterio. Hay magisterio, o sea, tiene que estudiar, tiene que corroborar, o sea, es un estudio que el Papa, supongo, hará enorme. Aquí hay un ejemplo muy interesante porque dice, el Papa tiene potestad sobre aquello que aún no está claramente definido por la doctrina. Obviamente hay cosas que todavía la doctrina no define, no es que las tenga todas definidas. Y tampoco es que pueda definir lo que a él se le ocurra, sí, claro. Que es lo que estábamos diciendo. Tiene que haber una indicación en la escritura, en la tradición de esta enseñanza. Por esta razón, y aquí pone un ejemplo muy concreto para que lo entendamos, además un ejemplo muy bonito, cuando se discutía sobre el limbo, es decir, sobre dónde iban las almas de los inocentes que no habían sido bautizados, el Papa Benedicto XVI dijo que no habiendo enseñanza en concreto en las Sagradas Escrituras al respecto, no se podía definir dejando a esas almas a la infinita misericordia de Dios. Fíjense que si bien es cierto que enseña el magisterio, nuestra tradición, que el ser humano tiene que estar bautizado para poder entrar en el reino de los cielos, sí. Siempre ha habido esa pregunta, y eso hubo mucho en el magisterio de Benedicto XVI, la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con los niños que muy bien, todos sabemos que nacemos con pecado original, pero que por alguna circunstancia de la vida no fueron bautizados, pero uno sabe, ese niño ni siquiera ha vivido, ese niño es inocente, ¿qué va a pasar? Inclusive el propio Papa Benedicto XVI sacó un motu propio que justamente no es un documento doctrinal, sí. No habló ex cátedra, pero fue del producto de su investigación teológica y de su fe diciendo, pues esto que le está diciendo, él cree que la infinita misericordia divina no puede hacer que un niño de estos que no ha cometido nada, ningún pecado, sí, que viene con el lastre del pecado original, pues se vaya al infierno. Él dice que tiene que Dios en su misericordia divina tener una solución para estos niños. Incluso vamos a poner un ejemplo muy concreto, creo que lo menciona, o algunos otros estudios lo mencionan. ¿Qué pasa con los niños que son abortados? Claro, pues se habla del martirio, del bautismo de sangre. Sí. Porque ellos están muriendo dando la fe por la vida, que es un valor fundamental del ser humano. Por lo tanto, no tendrían por qué ir al infierno. Pero, volvemos y lo decimos, esto no se puede definir porque no está en las Sagradas Escrituras definido y él no se le puede decir, bueno, pues yo ahora voy a definir que esto es así. No, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y también me acuerdo que yo escuché que en otros estudios teólogos que decían que una también de las posibilidades porque claro, ahora en esta época hay muchos niños abortados lamentablemente. ¿Y qué pasa con ellos? Entonces llegaron estos son estudios, no hay nada. Como hipótesis. Hipótesis. Decían que en el momento en que van a ser abortados, Dios dará a ese niño el don de elegir el bien y el mal, porque aún así siguen siendo libres, son seres humanos. Como seres humanos pueden decir sí o no. Entonces Dios les dará una gracia divina especial para que en ese instante de que van a morir, van a ser abortados o van a fallecer, ellos decidan libremente que si quieren ir a la presencia de Dios o no. Es también una hipótesis. Es un misterio de la infinita misericordia de Dios, pero que a uno le pueden dar pistas algunas cosas científicas, como por ejemplo, en los casos terribles en que hemos podido ver videos donde a los niños, cuando se utiliza la pinza y se va a hacer el aborto, se ve cómo ellos se defienden y se pegan hacia la otra esquina para no dejarse matar. Esto es tremendo. Pero uno dice, así como alguien dice, bueno, pero ¿y un niño o lo que llaman un grupo de células, cómo puede hacer esto? Pues fíjense, el alma Dios la imprime en el momento de la concepción. Por eso se habla de que la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Así que Dios tiene, como dice aquí Benedicto, pues caminos de infinita misericordia divina. Pero está claro que tiene que haber una declaración formal. Para que pueda hablar el Papa ex cátedra y que no solamente son las Sagradas Escrituras, sino no ir en contra de todo el magisterio del papado anterior.
Y luego dice, el magisterio de la Iglesia es de una riqueza y una profundidad tal que las cuestiones indefinidas son pocas y están acotadas. La última definición es lo que usted dijo en 1950. Sí, fíjense, o sea, eso tampoco es que a cualquier papa dice, bueno, vamos a hablar ex cátedra, ¿no? ¿Hace No. cuánto no habla un papa ex cátedra? 1950. Estamos hablando 68, 67 años. 67 años, mire, y no Desde el dogma de la Asunción, que es una cosa fundamental. Ese fue el último dogma. Pío XII, 1 Sí. de noviembre de 1950. ¿Ya? Entonces ahí nos damos cuenta. Y dice que debemos recibir la enseñanza de los papas en materia de fe y moral con sumisión, tratando de entenderla de modo tal que no sea un obstáculo para nuestra fe ni la de nuestros hermanos. Eso es otra cosa, Sí, ¿no? pero a eso venía lo que decíamos sobre que no puede mandarnos a pecar. O sea, ahí iría contra la fe de la Iglesia Católica propiamente tal, que viene de tradición y incluso Jesús mismo lo dice. Si va contra eso, ya nosotros no estamos obligados con sumisión a aceptar eso. A mí me gusta mucho el ejemplo que pone aquí, esto para que nosotros caigamos en la cuenta de que a veces somos muy ligeros en nuestra boca cuando un papa se pronuncia a través de un documento magisterial. Dice, si cada cosa que publica el papa vamos a estar discutiendo desaforadamente por cada punto y coma que no entendamos o que probablemente malinterpretemos, la enseñanza de la Iglesia sería imposible. Voy a tomar un ejemplo para ilustrar esto. El año que yo nací, dice aquí seguramente la persona que escribe, sí. Allá lejos y hace tiempo fue el año en que el Papa Pablo VI publicó la Humane Vitae. Debe de haber sido la encíclica más malinterpretada y más rechazada incluso por muchísimos católicos de buena fe, fíjense. ¿Por qué sucedió esto? Porque según sus detractores, el Papa estaba frenando un avance de la ciencia. Recordemos que una de las cosas fundamentales de la Humane Vitae fue frenar la anticoncepción, que eso sigue siendo hoy malo y la Iglesia lo rechaza porque es un rechazo a la vida. Y el argumento era, el Papa está frenando el avance de la ciencia. Y porque la Escritura, las Sagradas Escrituras no decían explícitamente, claramente, no tomarás anticonceptivos hormonales sintéticos producidos por multinacionales farmacéuticas que se llenan los bolsillos arruinando la salud de las mujeres. Es un poco, digamos, cómico, como lo dice, pero es verdad. O sea, yo no puedo esperar encontrar en las Sagradas Escrituras una cita tan explícita, pero está claro que un anticonceptivo está en contra de la vida y hay muchísimos pasajes en las Sagradas Escrituras donde se me dice que la vida es sagrada. Claro, la vida es sagrada, incluso el mismo Dios quiso nacer como un niño. O sea, Él se encarnó en el vientre de la Virgen María y estuvo 9 meses como niño porque sabe la importancia del nacimiento. Claro. Y por eso, desde el momento en que estuvo concebida, ya estaba Jesús en el alma, dentro de la Virgen María. Lo del argumento de yo no sería un ser humano si no hubiera sido un embrión. Todos hemos sido embrión. Todos hemos sido embrión. No hemos sido un poco de células, hemos sido seres humanos desde el momento de la concepción. Bueno, el que se considere un cúmulo de células allá él, pero pobrecito. Pero yo supongo que todos, desde que el momento en que se unió el espermatozoide con el óvulo, ya hemos sido seres humanos, tuvimos un alma. Desde ahí empezó nuestra transformación, ¿no? Desde ese pequeño pedazo de células hasta lo que somos. Incluso es muy interesante, un paréntesis, científicamente es muy bonito porque dos cosas. Primero, han hecho algunos experimentos y en el momento de la concepción se ve, en el momento de la concepción, un flash de luz que no han podido explicar los científicos, como un destello de luz, sí. Que a uno por la fe, uno dice, ahí tiene lugar el momento en que Dios pone el alma. Y lo otro, que a partir de ese momento, a nivel corporal, de todo lo que es el proceso de que uno se va construyendo, digamos, a nivel de los órganos, de todo, es el bebé el que manda los impulsos a la mamá de lo que necesita, no es al revés. Es el bebé el que manda la información, esto es maravilloso. O sea, él va mandando la información y el cuerpo de la mamá va respondiendo, pero él es el que produce los impulsos. Muy interesante. Impresionante. Y ya para el final del programa, tiene usted ahí dos temas muy interesantes que tienen que ver con esto. Sí, la libertad religiosa y la obligación de buscar la verdad. Ahí entra mucho el ámbito de que nosotros como católicos, incluso como seres humanos propiamente tal, necesitamos y estamos obligados a buscar la verdad. Siempre va a llegar un momento en nuestra vida en que vamos a cuestionar cuál es la verdad. Si es esta que me propone, lo que decíamos al principio, esta iglesia. Pero ahí está nuestro deber de buscar la verdad. Y buscando la verdad la encontraremos, ¿no? O sea,
la encontraremos en la Iglesia Católica. Claro, yo creo que Dios tiene que premiar la honestidad. Si uno está buscando la verdad, Dios abre las pautas a la verdad. Abre las puertas, o sea, ahí está también lo importante la postura del alma de la persona que quiere buscar la verdad. Porque puede que quiera buscar la verdad, pero al presentarse un pequeño obstáculo o algo que no le gustó, desecha esa verdad. No me gustó. Entonces no era tan cierta la búsqueda en ese sentido. No era tan cierta la búsqueda. Pero tengamos en cuenta de que al buscar la verdad, Dios nos va a pedir cuentas también de eso. O sea, como seres humanos tenemos la obligación de buscar la verdad y al final de nuestros días, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Buscaste la verdad de corazón verdadero? Estamos llamados para buscar la verdad. Estamos llamados completamente a buscar la verdad. Y claro, sí. No, estaba pensando que asociado a eso que usted ha dicho derecho a la libertad religiosa. Me llama mucho la atención porque el artículo lo pone a uno en reflexión sobre ese derecho a la libertad religiosa. Eso quiere decir el derecho que tenemos todos los seres humanos de que se nos respete nuestra dignidad cuando yo, digamos, ejerzo ese ámbito de la fe en la religión en la que estoy. Pero eso no significa, y ahí está lo interesante, que todas las religiones sean iguales. Y que todas las religiones, por llamarse religiones, se les tenga que respetar en cuanto a la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque yo sé que hay religiones en donde se condiciona con la violencia a que la persona crea. Y si la persona no cree, se le puede hasta matar. Entonces, ese derecho a esa libertad religiosa en realidad es falso, porque está rompiendo uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a la vida, el derecho a la expresión, mientras se respeta a la otra persona. Pero hay tipos de religiones en donde es una imposición. Gracias a Dios, nuestra fe católica nunca impondrá la fe con la violencia. Jamás. No, al contrario, estamos a favor de la vida. Claro, a favor de la vida, a favor de que la persona, a través de un ejercicio libre, la libertad, busque la verdad, pero jamás puede ser impuesta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en esto del derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué lo digo? Porque es que hoy en día nos bombardean mucho, Juan Carlos, en los medios de comunicación, de que todas las religiones son iguales. O sea, las hemos metido todas como en un cuenco y de ahí es, cada quien tiene derecho y respételo. Pero claro, si yo respeto una religión que el otro me quiere imponer violencia, ¿qué relación puede haber? ¿Qué verdad puede haber? ¿Qué respeto puede haber? Claro, entonces tenemos que ver que la dignidad humana va de acuerdo a nuestra libertad, ¿no? O sea, yo libremente tengo que buscar, nadie le impone, nadie está la iglesia tampoco está con una pistola amenazando de que si tú... Claro. Eso también se me viene a la cabeza, que a veces muchos jóvenes piensan de que la iglesia está exigiéndonos porque nos mete en la cabeza de que si no me convierto a la iglesia católica me voy a condenar. O sea, la iglesia no está diciendo eso por asustar, es una verdad y eso es un dogma, o sea, el infierno existe. Sí, y por esa mala interpretación es que hoy en día no se predica ni la muerte, ni el infierno, ni el purgatorio, ni la gloria, porque las psicologías modernas dicen no, eso no hay que hacérselo al ser humano porque eso es crearle condicionamientos y frustraciones. Claro, no, pero es que si la iglesia no dice eso, no actúa como madre y al contrario estaría actuando mal porque muchas almas se condenarían. Muchas más almas se condenarían y incluso el mensaje de Fátima, la Virgen dice que Lucía decía cuando vieron el infierno que las almas llegaban como copos de nieve al infierno. Si la Madre Iglesia no dice estas cosas por amor a las almas, porque todo esto es para el bien de las almas, muchos jóvenes caerían muchos más. O sea, el deber de la iglesia y el deber nuestro libremente es ver dónde está esa verdad. Muy bien, hemos llegado al final del programa, se pasa el tiempo rapidísimo, quedémonos con estos puntos fundamentales de nuestra Santa Madre Iglesia. Nuestra iglesia es católica, universal, apostólica, con los apóstoles, los obispos a los cuales seguimos con fe, romana, con nuestro sumo pontífice allí en la sede de Pedro en Roma, y además tenemos al Papa que es infalible cuando habla ex cátedra, ya hemos entendido qué es esto, y tenemos nosotros unos compromisos de ser auténticamente libres, con la libertad de hijos de Dios y de buscar la verdad, y entonces podremos decir, somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Como siempre, queridos amigos, pues al final del programa vamos a poner nuestras intenciones y necesidades en el mejor corazón, que es el corazón inmaculado de María Santísima. Poniéndonos en tónica de oración, le pedimos a nuestra Madre. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, don Juan Carlos, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. A usted, Henry, gracias por estar. Bueno, agradecemos a Dios que siempre estamos aquí, ¿no? Así es, que nos da la oportunidad de estar con todos ustedes, por eso les invitamos a que nuevamente nos acompañen, recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.